con el economista Manuel Sutherland, quien también es investigador. Manuel, estábamos hablando de la sustitución de importaciones y de todo lo que ello implica, mucha inversión y que quizá, me lo dirás tú, si es posible en el corto plazo o mediano plazo. Claro, la cuestión es que lo primero es arreglar el asunto cambiario, ¿no? La crisis cambiaria, ¿no? Hay que O buscar sea, una acortar la estabilidad. brecha que hay entre el dólar oficial y el paralelo. Correcto, eso sería, la idea sería un solo tipo de cambio, como en la mayoría de países del mundo civilizados. Tú vas a cualquier país y hay un solo tipo de cambio, hay uno que para la compra, otro para la venta, pero la diferencia es muy pequeña, ¿no? Pero dijiste país civilizado, o Sí. sea, no somos civilizados Bueno, nosotros o desarrollados. el sistema cambiario no es civilizado, es un sistema cambiario muy discrecional, arbitrario y que no le funciona a nadie. Te voy a poner un ejemplo. Suponte tú que tienes un amigo en Francia que quiere invertir en la producción de vasos en Venezuela. Él te pregunta, yo voy a poner $1.000.000 en Venezuela o de euros. ¿Cómo puedo recuperar yo mi inversión en Venezuela? Porque vamos a vender vasos en bolívares. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? Bueno, cuando vendas los bolívares, vas a agarrar los bolívares y vas a ir al banco y vas a meterte en una subasta a ver si sale tu número, si no sale. Es como una rifa. Y entonces, claro, nadie puede invertir así, con esa incertidumbre si va a tener los dólares, si no los va a tener, el precio que los va a comprar, la variación. La economía y la inversión necesita exactitud, certidumbre, y este sistema no ofrece eso. O sea, no hay garantía, según tú. No hay garantías cambiarias, por decirlo de alguna manera, para poder recuperar tu inversión rápidamente, y también hacen falta muchas garantías jurídicas, mucha seguridad jurídica, mucha transparencia, equilibrio de poderes. Entonces la cuestión acá es que se puede sustituir la importación de algunas cosas puntuales que se pueden hacer en Venezuela, derivados del petróleo, por ejemplo, petroquímica, donde tenemos ventajas competitivas, pero otro montón habrá que importarse. Tú comes pasta, ¿no? La pasta fundamentalmente es trigo, entonces eso se tiene que importar. Muchas cosas no se producen acá y es normal. En todo el mundo, en ninguna parte, todo el mundo produce lo que consume. La autarquía es una cuestión superada hace 300 años. Todos los países tienen intensos intercambios comerciales, compran y venden. Compran lo que no producen de manera competitiva y venden lo que producen de manera más competitiva en el mercado mundial. Entonces la cuestión acá es, ¿qué hacer para que nuestras empresas sean competitivas y qué hacer para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores? Ajá. Con todo esto que estamos viviendo de las sanciones económicas Sí, y de esta política arancelaria de Donald Trump, sí. ¿eso evita o es muy cuesta arriba sustituir las importaciones? Diría que las sanciones, el esquema sancionatorio completo es una barrera infranqueable para la recuperación económica. No puede salvarse la economía con unas sanciones tan fuertes. Las sanciones son bastante duras, son profundas y amenazan ser peores. Hay una escalada que varios funcionarios del gobierno de Trump han dicho que apenas están empezando y que piensan que progresivamente van a agravar el esquema sancionatorio. Entonces ya en estas condiciones es imposible una recuperación económica porque de 2013 a 2021 la economía perdió entre 70 y 80%. Entonces tú, para empezar a hablar de recuperación económica, tienes que crecer a tasas muy altas. Y no se puede crecer a tasas muy altas si no puedes vender bien tu petróleo, si tienes que venderlo por descuento, si tienes que hacer operaciones ship to ship en alta mar. ¿Qué es eso? Operaciones ship to ship es que tanqueros, barcos van a alta mar y con mangueras, tuberías, se conectan con otros barcos y hacen un trasiego de petróleo. Eso se pierde mucho dinero. Eso es lo que se llama el mercado negro del Es petróleo. parte de ese mercado de contrabando petrolero, ¿no? En donde los barcos salen sin transponder, sin ubicaciones, pintan sus cascos, apagan transmisores, son casi piratería esa cosa. Entonces,
eso ha traído ya muy malas experiencias. El caso de PDVSA Crypto pasa por el cobro de montones de facturas que no se pudieron cobrar y montones de dinero que se perdieron en la triangulación, porque Venezuela estaba expulsada digamos, del mercado financiero mundial por la cuestión de las sanciones. No hay bancos que quieran hacer correduría de pagos para el petróleo venezolano y nadie se quiere meter con eso, porque puede tener sanciones secundarias. Ajá, Manuel, pero ¿cuáles son esas rendijas por las cuales el Ejecutivo Nacional puede tomar medidas para precisamente paliar un poco o detener el impacto de las sanciones? Yo creo que no hay una rendija. Ni con lo que aprendió en la primera parte, en los primeros años de las sanciones. Sí, fíjate, cuando estaba el señor El Aizami, según el mismo gobierno, más o menos se malversaron 21 mil millones de dólares, según lo que apareció públicamente. Eso es prácticamente el 70% de las exportaciones de 3 años. Eso significa que esa gente se apropió del dinero. Una parte sí y otra parte no. Otra parte se quedó en criptomonedas, joint coins, operaciones oscuras, y otra parte de facturas que no se cobraron, y otra parte de piratería incluso. Venezuela tiene muy mala experiencia en ese trasiego y en ese intento de triangular de manera oscura para obtener espacios para evitar las sanciones. Yo creo que lo fundamental aquí es que tiene que haber un proceso de negociación entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno nacional y la oposición venezolana, donde se pueda llegar a un acuerdo para la eliminación de sanciones. Venezuela tiene una crisis económica muy fuerte, las sanciones agudizan esa crisis y con las sanciones es imposible salir de la crisis. Sí, otro de los puntos de ese decreto de emergencia económica, por cierto, que me decías en la pausa, que la palabra emergencia es como para decirle a la colectividad, cálmate que vamos a hacer algo. Correcto. Pero a mí me dicen la palabra emergencia y yo tiemblo. Claro, el decreto de emergencia económica trata de decirte, mira, entendemos que la situación es caótica, es crítica, es dura y vamos a tomar medidas extraordinarias para tratar de paliar esta situación de la manera más eficaz posible. Es decir, hay unos objetivos generales en cada punto del decreto, pero no se explica el cómo se va a acometer. Claro, hay unas especies de premisas, por decirlo de alguna manera, dentro del decreto, pero no se explica qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, cuáles son los objetivos, las metas puntuales, qué es lo que espera. Por ejemplo, si en Alemania sucede un problema inflacionario de golpe, lo que se espera es que el ministro y el presidente del Banco Central aparezcan y expliquen y digan, mira, la inflación subió de golpe por 10%, por esta razón, vamos a subir la tasa de interés, vamos a comprar bonos de la deuda alemana, vamos a vender activos, vamos a hacer cosas puntuales para paliar esta situación. En el decreto económico no aparece ninguna medida puntual para hacer ninguna cosa. Sí, el punto sobre la autorización de las contrataciones necesarias, sí. ¿Hacia dónde va? Bueno, fíjate que desde la crisis del 2002 petrolera en Venezuela hay una especie de relajación muy drástica de los procesos licitatorios y de contrataciones, en los cuales muchas o casi todas las empresas y organizaciones del Ejecutivo tienen la potestad de hacer compras sin licitación o a dedo. Eso agiliza los procesos mucho, pero es una ventana muy fuerte para la corrupción, porque se monopoliza un contrato, una compra. Claro, los jefes de compra o diversas organizaciones pueden decir, bueno, le voy a comprar los tequeños a Tequeños Sutherland y voy a comprar vehículos Toyota de Toyota Sutherland Company, que son empresas tuyas
que tienes de alguna manera de fachada. Mía no, tuya. Exacto. Bueno, exactamente. Tú me entendiste bien. No, por supuesto, el ejemplo está muy bien dado. Claro, entonces hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que buscar más licitación, más transparencia y más fiscalización y auditabilidad. Pero está incluida la modificación, la posible modificación de la ley de licitaciones Está en planes, sí, está en planes para que eso sea más directo, pero eso y no más expedito. me preocupa. Manuel, nueva pausa en Kikosis y retornamos en pocos minutos.